Esos rebeldes puritanos, conocidos como disidentes de la iglesia establecida de Inglaterra, los presbiterianos desconfiaban del poder colonial británico en las colonias y no tenían miedo de hacer valer el derecho a la libertad religiosa cuando estaba amenazada por la corona. La influencia presbiteriana en las colonias creció notablemente en las décadas medias de la década de 1700, moldeada por el Gran Despertar de Whitefield and Edward, que había empezado en las colonias, y una influencia de inmigrantes irlandeses, escoceses, la mayoría de los cuales eran presbiterianos pactantes, con palabras y acciones, y a veces con violencia. Estos disidentes religiosos desafiaron el dominio colonial, y muchos se sintieron conmovidos para desafiar el statu quo en nombre de Dios. Todos los días los presbiterianos sintieron el impacto de la guerra en sus comunidades y lugares de culto. Las tropas británicas ocuparon Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston y Savannah. Desde Nueva Inglaterra hasta las Carolinas, las iglesias presbiterianas fueron confiscadas a las tropas cuarteles o dañadas por las fuerzas leales a la corona, que vieron la revolución principalmente como una rebelión presbiteriana. La Revolución Americana fue religiosamente presbiteriana, en esencia y práctica, pues al huir de Escocia e Inglaterra, sabían que la libertad no era gratis y que era necesario enfrentarla cuando está en peligro. La historia nos muestra testimonio de presbiterianos peleando por la independencia de América del Norte. George Duffield, 1732 a 1790, dejó su trabajo como pastor en la tercera iglesia presbiteriana en Filadelfia para servir como capellán de la milicia de Pensilvania y co-capellán del Congreso Continental. 60 hombres de su congregación se unieron a él en el ejército. Su servicio colectivo le valió a la iglesia presbiteriana el apodo de Iglesia de los Patriotas. John Rushbrook, entre 1714 y 1777, un inmigrante irlandés y pastor presbiteriano en Nueva Jersey y Pensilvania, fue el primer capellán asesinado durante la guerra. En 1776, Rushbrook y los miembros de su congregación organizaron la tercera milicia del condado de Northampton, Pensilvania, y el reverendo Rushbrook aceptó una comisión como su capellán. Los milicianos se unieron al general George Washington y al ejército continental. Durante la segunda batalla de Trenton, en enero de 1777, Rushbrook fue atacado con bayoneta y asesinado por Hessians. James Francis Armstrong, entre 1750 y 1816, estudió con John Witherspoon en el College de New Jersey. En los años previos a la guerra, fue ordenado en 1776 y pronto comenzó una carrera como capellán que duró hasta 1782. En 1779 predicó un sermón a las tropas de George Washington en el campamento de Midleybrook, cerca de Bridgewater, Nueva Jersey. La copia manuscrita del sermón todavía existe en la colección de la primera iglesia presbiteriana en Trenton, Nueva Jersey. Otros capellanes y oficiales presbiterianos dieron su vida al esfuerzo patriota. James Caldwell, entre 1734 y 1781, pastor de la iglesia presbiteriana en Elizabethtown, Nueva Jersey, se ganó el apodo del párroco de la lucha por su compromiso con la causa rebelde. Al igual que Duffield y Armstrong, sirvió como capellán, en este caso para el ejército continental durante la batalla de Springfield de junio de 1780. Caldwell exhortó a las tropas estadounidenses a usar páginas de copias del himnario de Isaac Watts como guata para armas. La leyenda dice que Caldwell le dijo a las tropas: denles a Watts, muchachos, o pongan a Watts en ellos, muchachos, en referencia a sus himnos salmos. Una escena vívidamente representada en la acuarela de Henry Alexander Houghton, James Caldwell, en la batalla de Springfield. Después de la batalla de Springfield, las fuerzas británicas incendiaron la primera iglesia presbiteriana de Springfield, Nueva Jersey, y el pueblo circundante. Más tarde ese mes, la esposa de Caldwell, Hannah, fue asesinada a tiros después de la batalla de Connecticut Farms en Uniontown,
Township, Nueva Jersey. El reverendo Caldwell murió en noviembre de 1781, también al margen de la batalla, cuando un centinela estadounidense le disparó, según los informes, por negarse a permitir la búsqueda de un paquete que llevaba. Otro mártir presbiteriano fue Hugh Mercer, un médico nacido en Escocia que se convirtió en oficial del ejército continental en 1776, instrumental en las victorias del general Washington en Trenton en diciembre de 1776. Mercer estaba guiando a un grupo de soldados de Washington a Princeton a principios de enero de 1777, cuando su brigada se encontró con las tropas británicas. Mercer fue confundido con George Washington y se le ordenó rendirse. Aunque luchó por su vida, fue asesinado por soldados británicos. La tumba del soldado desconocido en la antigua casa de reuniones presbiterianas en Alexandria, Virginia, sirve como un monumento conmovedor a los muchos muertos de la guerra. La lápida permanente data de 1929, cuando la Legión Americana Post 24 de Alexandria lideró un esfuerzo nacional para erigir el tributo permanente. Es un hecho que la Revolución Americana fue una revolución presbiteriana. Nadie lo reconoció mejor que los enemigos de los revolucionarios estadounidenses. Ambrose Shirley, secretario del general británico Howe en la ciudad de Nueva York, escribió al secretario de Estado británico en 1776 diciéndole que la revolución estadounidense era en última instancia una guerra religiosa. Las ideas de Shirley son quizás dignas de consideración especial, dada su privilegiado punto de vista, a la luz de su inteligencia, educación, perspectiva amplia y estado de testigo ocular. Las observaciones de Shirley obligaron a los historiadores a incorporar su perspectiva en una comprensión integral del conflicto. El biógrafo de Shirley, Edward Tatum Jr., quien escribió la introducción al diario de Shirley, lo expresó en estos términos: dada la erudición de Shirley, sus observaciones no pueden descartarse sumariamente. Shirley abogó por una comprensión más profunda de la dinámica de la revolución debajo de la fachada secular. Afirmó audazmente que la revolución no podría sostenerse en Estados Unidos si no fuera por los ministros presbiterianos que la engendraron. Lamentó el hecho de que casi todos los ministros en Estados Unidos se duplicaron como políticos. Más significativamente se hizo eco de un canto de los leales en todo Estados Unidos, a saber, que en el fondo del conflicto estaba el deseo de los presbiterianos de obtener el establecimiento de su propio partido. En otras palabras, afirmó que la guerra era alimentada por el deseo de los presbiterianos de establecer su religión como la iglesia oficial del nuevo gobierno estadounidense. Hay muy pocas cosas que te pueden agotar tanto como el vivir con un sentimiento de culpabilidad. Lo cierto es que no podemos volver atrás y reparar nuestro pasado. Ahora solo podemos pensar y actuar correctamente y forjar un mejor futuro. Desafortunadamente, muchas veces la culpa de algo en nuestro pasado no nos permite ser productivos ni felices en nuestro presente. En efecto, la culpabilidad daña tu estado de ánimo, tu actitud hacia otros daña tu salud cuando tratas de ahogar. En fiestas o alcohol, el sentimiento de culpa que te consume por dentro. Muchas veces la culpa hace a las personas depresivas, iracundas e infelices. Por lo tanto, David mencionó algunos aspectos sobre el perdón. Primero, el perdón regresa a la alegría. Algo pasa en tu mente y en tus emociones cuando aprendes a recibir el perdón. Eres liberado de sentimientos negativos que te esclavizaban. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado. Salmo capítulo 32, versículo 1. Segundo, el perdón borra el saldo que debías en tu cuenta. Dios no te está apuntando con un dedo amenazante, diciendo, me las debes, espera que te vea. Tampoco está mandando una carta con la amenaza de que tienes 5 días para pagar por todo lo malo que hiciste en tu pasado. Cristo ya pagó nuestra deuda espiritual. La Biblia dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, lo que llevan una vida de total transparencia. Salmo capítulo 32, versículo 2. Tercero, obstáculo del perdón. El problema es que los seres humanos a veces somos orgullosos, obstinados, y tratamos de justificarnos, y eso nos hace sentir miserables.
Cuarto, la confesión es la sencilla solución. No te compliques la vida por cargar un yugo que ya no te corresponde. En Cristo Jesús no hay vergüenza, no hay culpa y no hay dolor. Simplemente acepta la redención que está en la cruz del Calvario. Eres libre. Estimado Radio Escucha, ¿qué peso del pasado has estado cargando? ¿Qué necesitas confesar para al fin vivir en paz? Dios no te condena. Maranata, Cristo viene pronto. Eso fue una historia real desde el programa El Rincón de las Águilas de José Silva.